s vama. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. U ono vrijeme En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿Qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó al primero y le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Él le contestó: No quiero. Pero después se arrepintió y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó: Voy, Señor. Pero no fue. koji od te dvoje ¿Quién de los 2 hizo lo que quería el Padre? Contestaron: El primero. Jesús les dijo: Os aseguro que los publicanos y las prostitutas os llevan la delantera en el camino del reino de Dios. Porque vino Juan a vosotros enseñándoos el camino de la justicia y no le creísteis. En cambio los publicanos y prostitutas le creyeron. Y aun después de ver esto, vosotros no recapacitasteis ni le creísteis. Gospodnja. Palabra del Señor. Draga braćo i sestre, Queridos hermanos y hermanas, cada vez que escuchamos las parábolas de Jesús, nos quedamos asombrados, jasne i precizne qué claras y qué concretas son, svakidašnjeg života como a través de la imagen de la parábola de la vida cotidiana mandan un mensaje muy claro, y cómo tocan a los oyentes de Jesús, pero también a nosotros hoy, directamente al corazón. uključiti slušatelje La meta es incluir a los oyentes que pensaran, que tomaran unas conclusiones ellos mismos. i u današnjoj Así hace también en la parábola de hoy, de 2 hijos que el padre quiere enviar a una viña. prispodobu o dvojici La parábola sobre los 2 hijos, Jesús predica en el templo durante la discusión con los sumos sacerdotes y jefes de pueblo. jeruzalemski su ga prvaci pitali Los jefes de Jerusalén le preguntaron con qué autoridad habla y hace obras. da im otkrije svoj Querían que les revelara su autoridad y la origen de la autoridad en que se apoya. Las razones por cuales Jesús está expuesto a estas preguntas eran porque había echado los comerciantes desde el templo, porque había sanado a los ciegos y paralíticos, y también porque la multitud le gritaba: Hosana al Hijo de David. Eso fue lo que inquietó mucho a los jefes del pueblo. Se sintieron provocados y querían saber de dónde Jesús saca esa autoridad para echar fuera del templo a aquellos a cuales ellos habían permitido estar en el templo, y que con qué poder sana y qué piensa de sí mismo cuando permite que la multitud le aclamara como al Mesías. izložen pitanju Jesús está expuesto a la cuestión de la identidad, quién es Él. Y todo esto ocurre en el templo, que los jefes del pueblo sienten como el suyo, y en el cual Jesús se comporta como si fuera su terreno. A la pregunta ¿con qué autoridad habla y hace cosas?, Jesús les responde con una pregunta. Les pregunta: ¿de dónde viene el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de los hombres? Y así en la discusión se abren 2 cuestiones. Una sobre la autoridad de Jesús y otra sobre la origen del bautismo de Juan. A ninguna de estas cuestiones se responde.
Los jefes del pueblo no responden a Jesús a su pregunta y Jesús no responde a ellos, a la pregunta de ellos. Pa ipak Isus će Aún así, Jesús contará 3 parábolas que corresponden odgovorena pitanja. a las preguntas no respondidas. La parábola sobre los 2 hijos, sobre los administradores de la viña que mataron y sobre el banquete. 2 últimas parábolas responden claramente con qué autoridad Jesús habla y hace. La parábola sobre los 2 hijos empieza con una pregunta que hace Jesús a los oyentes. Ellos tienen que dar su opinión. Los 2 hijos se comportan de 2 maneras diferentes, diríamos contrarias. El primero rechaza Poslije se predomisli i bruscamente el mandamiento del Padre, luego cambia su opinión y lo obedece. El segundo, lo contrario, lo promete enseguida, pero no hace nada. Y Jesús pregunta a sus oyentes, ¿cuál de estos 2 hijos cumplió la voluntad del Padre? Y la respuesta es breve y clara. El primero. Después de esa respuesta sigue el juicio de Jesús a los oyentes. A él en el reino de Dios a ellos le habían pasado los publicanos y prostitutas. Esos 2 grupos de la sociedad valen como unos rechazados y no deseados. Los publicanos trabajaban para el enemigo, para el poder de romanos, y ellos mismos se hacían ricos imponiendo los impuestos a su propio pueblo. Las prostitutas son la parte inmoral de la sociedad que muchas veces se evita por la impureza moral y religiosa. De eso también habla el cuento de Jesús. Lo primero que notamos es la diferencia entre las palabras y obras. Esa es la diferencia que Mateo destaca muchas veces. Muy a menudo, las obras son más importantes que las palabras, y las palabras sin obras son vacías. En la historia hay un momento importante que hace ver cosas diferentes. Se trata de 2 hijos, de uno que dice sí y del otro que dice no. El primero había rechazado a obedecer, pero luego cambió su opinión. Ese cambio de la opinión, el cambio de la postura de no a un sí, signaliza un acontecimiento importante en el primer hijo. Él cambió su opinión, se arrepintió por su no, tomó una decisión diferente. Después de rechazar, no se quedó duro en su postura negativa. Cambió y obedeció, superó a sí mismo y ganó la lucha con su no. El segundo hijo no vivió ningún cambio. Su desobediencia escondió detrás de las palabras positivas. No prometió y luego cambió la opinión. No le surgió algo que podría ser una razón de no obedecer. Él simplemente utilizó las palabras para esconder su falta de actuar. La historia es muy sencilla, tomada de la vida cotidiana. Pero cuando Jesús la cuenta, se vuelve dura, porque en realidad se refiere a la relación con Dios. Jesús ha dirigido esta historia contra de sus oyentes, que rechazaron a responder de dónde venía el bautismo de Juan. Primero les comparó con las prostitutas y publicanos, y por eso cayeron en la luz aún peor de los pecadores públicos. Los publicanos y las prostitutas
Son los hijos que primero dijeron no al Padre del cielo, pero luego cambiaron su opinión. Svećenički i narodni glavari su Ocu nebeskom Los sacerdotes y jefes del pueblo al Padre Celestial han dicho sí, pero su manera de vida es totalmente sin frutos, porque no tiene obras. Los primeros creyeron a Juan el Bautista en su predicación y se convirtieron. Y los segundos rechazan siquiera decir de dónde viene el bautismo de Juan. En el momento cuando respondieron a Jesús a su pregunta sobre cuál hijo obedeció al Padre, ellos mismos pronunciaron un juicio, juzgaron a ellos mismos. Y una vez más se mostró la eficaz importante de la historia de Jesús. En la parábola, el pecador fácilmente reconoce que es bueno y que no es recto. Lo que no ve en sí mismo, ve en la parábola. A lo contrario de David, que se reconoció en la historia de Natanael, y después eso cambió. Los jefes del pueblo, los sacerdotes, perseverarán en su postura y su corazón se volverá aún más duro. Draga braćo i sestre, Queridos hermanos y hermanas, Jesús y Juan i obodvojica son lo uno en la actuación de Dios y los dos predican la conversión porque se ha acercado el reino de Dios. Los jefes del pueblo y los sacerdotes no respondieron a esta llamada. Después de su retórica religiosa se esconde la desobediencia al Padre, al Dios, y el corazón duro a su llamada. En el mundo secular, al que no le importa la vida religiosa, cada vez en cuando aparece alguien de los publicanos y de las prostitutas, alguien que cambia su opinión y dice sí a la llamada del Padre del cielo. Sus historias de la vida testimonian auténticamente la cercanía del reino de Dios. A lo contrario de ellos, hay muchos servidores religiosos que no dejan de decir su sí y viven como si no existiera el reino de Dios. La obediencia a Dios aparece en las márgenes de la sociedad, lejos del templo, y la desobediencia se enfocó en medio del templo. je u nje La maravilla de esta historia de Jesús está en su apertura. A los publicanos y a las prostitutas, porque ellos tienen posibilidad de cambiar de opinión. Y también a los sacerdotes y jefes del pueblo da la oportunidad de cambiar su opinión y también reconocer de dónde viene el bautismo de Juan. Hermanos y hermanas, este encuentro eucarístico es la oportunidad para confrontarnos valientemente con la verdad, como Jesús lo ve en esta historia. braćo i sestre, glavna Hermanos, el mensaje principal de esta parábola no es el mensaje sobre cuál hijo es mayor y cuál más pequeño, ni siquiera cuál hijo es mejor, sino cómo le importan poco a Dios palabras bonitas si detrás de esas palabras y promesas no siguen las obras concretas, es decir, la vida. neće u kraljevstvo nebesko ući No entrarán al reino de Dios cada uno que dice Señor, Señor, sino aquel que cumple la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Isusova prispodoba, La parábola de Jesús, kako vidimo, como vemos, no está separada de la vida. Bog od nas očekuje Dios espera de nosotros solamente aquello que nosotros también en la vida cotidiana esperamos unos de otros. što otac i majka, Igual como el padre y la madre con derecho esperan de sus hijos a ne samo verbalnu poslušnost, la obediencia real y no solamente
obediencia en las palabras. Eso lo podemos transmitir también en todas las otras relaciones humanas. Así también Dios espera de nosotros que no digamos solamente que somos cristianos, sino que vivamos como unos cristianos. La incoherencia entre aquello que decimos mientras estamos en la iglesia y aquello que vivimos después de eso en la familia, o en la calle, en el trabajo, en la escuela, entre amigos, en la política, eso se reconoce fácilmente. Y eso es cuando nosotros decimos sí y hacemos un no que escandaliza, y por lo cual, como lo mencionó una vez también Papa Francisco, diciendo, católicos que siempre van a la misa son miembros de muchas asociaciones humanitarias y no viven como cristianos. No son justos con sus trabajadores, explotan a los demás, se dedican a unos negocios oscuros. Suele decir que, cito, es mejor ser ateo que vivir como unos católicos. Hermanos y hermanas, Jesús en su parábola habla sobre dos hijos. Uno de ellos ha dicho sí e hizo un no. El otro dijo no e hizo un sí. Existía también el tercer hijo, aquel que dijo sí e hizo un sí. Igual como existió y desgraciadamente hasta el día de hoy existe el cuarto hijo, que dijo no. A ese no suyo se quedó fiel hasta el final. Pero dejemos ahora el cuarto hijo, o mejor dicho, no lo dejemos, oremos por él. Y con eso intentemos nuestra atención dirigir al tercer hijo. En él, en primer lugar, reconocemos a Jesús mismo. Él es el ejemplo a todos nosotros. Él es el Hijo en el cual un sí pronunciado al Padre en la eternidad se convirtió también en un sí en la obra de la salvación y redención. Lo que está de acuerdo con el Evangelio de hoy nos dijo el Santo Ignacio de Antioquía, que decía, especialmente en sus cartas, pero también hacía con su vida, especialmente en su martirio, que es mejor ser cristiano y no decirlo, que decir que eres cristiano y no serlo. Amén. Alabados sean Jesús y María.